5 de la tarde entrenando en el estadio Iberia, el estadio fiscal de Los Ángeles, lloviendo torrencialmente. Los jugadores no conocían lo que es un buzo, o sea, unas poleritas que ya se las lleva el viento, y adentro del camarín agua fría, no, pues en agua caliente, o sea, torrencialmente llovía. O sea, yo decía, ¿cómo no se mueren estos cabros, pues? ¿Y qué? Pues ellos sí no tenían ni entre todos hacer una maquita para comprar el gas, y tampoco le pagaban los sueldos. En Puerto Polo una vez tuve que invitar a unos cabros a almorzar porque estaban fallos al manteque, si no les pagaban, pues ¿cómo iban a tener? Lo vi yo personalmente, y bueno, yo estaba ahí, tenía recursos del sindicato, los gastaba y no había ningún problema, pero la realidad afuera de Santiago era muy diferente a la de acá. Afuera pasaban hambre los jugadores. El caos lleva al director de deportes, Sergio Badiola, a asumir la superintendencia económica del fútbol. Será el origen de una enemistad entre él y Rolando Molina que ambos recuerdan para esta investigación. A sus 78 años, el ex edecán de Salvador Allende afirma: mirado bajo el punto de él puede tener razón, pero mirado bajo el punto de vista nuestro era que las platas, que era plata de todos los chilenos, que fueran bien administradas. Y más aún, los hechos me demuestran que al haber aceptado la renegociación, ellos reconocieron de que había que ordenar la finanza. Y punto, y se ordenaron. Y fue bueno para el fútbol. El fútbol ha sobrevivido. La Apoya Gol asignaba una cantidad de recursos para el fútbol. Y esos recursos para el fútbol, nosotros continuamos entregándoselos, pero le exigimos ciertos protocolos contables claros. Protocolos contables que pasaron finalmente por exigirle una renegociación a la deuda. Pues no sacábamos nada más con echarle billetes al bolsillo para que funcionara y que se fuera mal administrado, perdido. No por robo, sino que por mala administración. Pero siempre el fútbol tiene tendencia a gastar un poquitito más de lo que le ingresa. Ese es el problema que tenía. Entonces ahí está la maña. Y Rolando puede haber pensado eso, ¿no? Pero yo creo que a la larga la reconocieron. Y si el fútbol subsiste ahora, todavía en Chile, es porque se exigió eso. En tanto, Rolando Molina, hoy de 77 años y ya retirado de la vida profesional, replica lo siguiente: yo lo que tenía era una discusión más o menos fuerte con el general Badiola, porque el general Badiola negaba recursos para el fútbol. Yo quería construir algunos estadios en provincia y quería incluso, digamos, que nos ayudara para el estadio de la U. Y Badiola ya una política deportiva que no servía para nada, pues no ayudaba para nada. Era una cosa administrativa de cliché, ¿no? Prácticamente mantenía lo que había, lo que encontraron lo mantuvieron. La situación fue insostenible y Molina dejó su cargo el 13 de julio de 1984. En vano intentó que lo sucediera Ambrosio Rodríguez. Sin embargo, el rechazo fue absoluto y asumió el vicepresidente en funciones, Antonio Martínez. Rolando Molina revela algunos detalles de sus últimos momentos en la testera de la Asociación Central de Fútbol. Todo lo que nosotros pudimos obtener del gobierno fue por decisiones de general Pinochet. Cuando teníamos las dificultades más fuertes del fútbol, al final del periodo casi, llamó al Banco del Estado y le dio órdenes de prestarle 800 millones de pesos a la Asociación Central de Fútbol. Yo le dije a la central: señores, aquí tienen la caja, la plata, están todos los compromisos, yo he hecho todo lo que he podido, me voy. Además, el ex timonel reitera su inocencia ante las acusaciones que se le formularon tras su paso por la ACF. Todas las auditorías que hicieron, todas llegaron a la misma conclusión, que no había nada raro, ni robos de plata, ni hurtos, ni malversaciones, ni... Lo que sí había eran endeudamientos, y la plata donde estaba la tenían los clubes. Haberla pagado habría sido mucho más bonito. A la larga se pagó, pero fue un poco de frustración porque no terminaba la obra. Culpa quizás un poco de que no Yo haber creo que reducido fue un exceso de confianza en los dirigentes y en el plan. Yo pensé que las recuperaciones iban a ser más rápidas. Además, los procesos económicos eran bastante complicados. El dinero se fue haciendo cada vez más escaso. El saldo de la deuda que acumulaba el fútbol
bordeaba los 1.400 millones de pesos, lo que le valió el calificativo de histórica. El abogado Jaime Mellado vivió de cerca este proceso en la ACF y hoy explica aquel concepto. Es una deuda de los clubes y una deuda de la asociación, porque la asociación empezó a respaldar a los clubes o empezó a hacer transferencias de dineros a los clubes para que pudieran continuar, pero también ella se iba desangrando al hacer esos pagos. ¿Y a qué respondían las deudas? Muy difícil determinarlo también por lo que te señalo. No había un registro en que se pudiese establecer que tú estabas destinando esto con la factura de la casa de deporte o con la escritura pública del contrato que se firmó con no sé qué. Entonces nunca hubo un orden, te fijas, que pudiera después decir, mire, esto está malo, esto está bien. Y entrar a detectar y a establecer esas responsabilidades hoy día es prácticamente imposible. La Asociación Central quedó acéfala, porque Antonio Martínez fue encargado reo por una causa ajena al fútbol. Fue reemplazado por Ricardo Abumoor, quien ante el panorama que encontró acuñó la siguiente frase: esto se puede hundir en 30 días. Pero ¿cómo se llegó a una situación tan crítica? Alfredo Afura se detiene en las causas mediatas de esta debacle. No alcanzaba, lógicamente, la Goya Gol no era suficiente, ni el aporte de la IGD, pero tampoco podía haber un aporte de la IGD porque si no hubiera sido una intervención económica. Si la IGD hubiera aportado al fútbol chileno, lógicamente hubiera dicho, bueno, nosotros vamos a aportar, pero vamos a tener participación acá. Era un círculo vicioso. Daniel Matamala, por su parte, prefiere concentrarse en las causas inmediatas del colapso. Se toman decisiones que desde el punto de vista de la lógica económica son muy difíciles de entender. Por ejemplo, la decisión de que, como había problemas de financiamiento en el fútbol, la solución para esos problemas de financiamiento era simplemente jugar más partidos y jugar más campeonatos. Y son esas decisiones que se empiezan a tomar desde el año 83 en adelante, de generar campeonatos de 44 fechas, de generar campeonatos de 26 equipos en primera división, no entendiendo que obviamente, sobre todo en un contexto de crisis económica, el dinero destinado a los gastos en esparcimiento y en el fútbol era un dinero limitado, y por lo tanto no bastaba con ampliar la oferta a niveles demenciales para lograr más ingresos. El general Sergio Badiola habla sobre los esfuerzos realizados por él mismo, desde su posición en la DIGEDER, para impedir que el fútbol muriera, algo que a esas alturas era casi un asunto de Estado. Gran papel le ocupa al Banco del Estado. Había un señor, Luis Arce, me acuerdo, el presidente del Banco del Estado que me ayudó a que todos los clubes renegociaran sus pasivos y chutearan la deuda, por decirlo así, a 10, 20, 30, 40 años. Hubo clubes que tenían 40 años que todavía no están pagando. Recién en mayo de 2007, bajo la presidencia de Harold Mike Nichols, la deuda histórica se canceló en su totalidad. El último pago fue de 1.400 millones de pesos, de los cuales 400 eran pasivos de Universidad de Chile y 290 de Colo-Colo. Así, culmina un capítulo que durante un cuarto de siglo impidió que el fútbol chileno pudiera desarrollarse.